Hola criaturilla, en este vídeo vamos a ver una pequeña simulación de una gasolinera. Bueno, concretamente vamos a hacer simplemente cómo un surtidor cargaría combustible en un coche. Debo deciros que no se cumple exactamente el modelo vista controlador porque podríamos decir que las responsabilidades están un poco mezcladas, pero iremos puliendo este ejemplo para que al final se nos quede perfecto. Entonces, yo ya tengo creadas las clases, pero vamos a explicarlas una a una. La clase coche, como veis, tiene dos únicos atributos, que son los litros del depósito, los que tiene actualmente, y la capacidad de ese depósito. La capacidad la hemos puesto final porque no vamos a cambiarla, ¿de acuerdo? Y los litros del depósito, pues sí podemos cambiarlos. Son los dos números enteros y esos números enteros los hemos decidido poner así, pues básicamente porque es más sencillo de manejar que si fueran float. Y bueno, de todas formas en el futuro pretendo cambiarlo. Hemos creado también un constructor que va simplemente a inicializar esos valores, ¿vale? Y hemos creado los dos métodos que se requerían. Uno es cargar combustible, que le indicamos los litros que hay que cargar, y otro es llenar depósito, que no le indicamos nada porque lo que hace es pues eso, llenar el depósito, ¿vale? El primer método, que sería este, cargar combustible, le indicamos los litros, ¿vale? Y para poder cargar el combustible necesito primero comprobar si cabe ese combustible, ¿vale? Entonces he incluido una condición en la que comprobamos si los litros que ya tiene el depósito más los litros que yo quiero cargar caben en el depósito, es decir, son menor o igual que la capacidad total del depósito, en cuyo caso pues simplemente los sumamos y indicamos que los litros reales que hemos cargado son esos, ¿vale? Esta variable litros reales la he definido fuera del if para que se pueda compartir en ambos bloques. Ya sabéis que por el ámbito de las variables, si la creo en este bloque, en este no se podría ver ni manipular, ¿vale? Entonces por eso está creada fuera. En la parte else lo que hemos indicado es, pues como no cabían los depósitos, vamos a echar los litros que podamos, ¿no? Llenamos el depósito. Ese llenar depósito está definido abajo. En este llenar depósito lo que hacemos es que creamos la variable litros reales, que va a ser la resta de la capacidad del depósito menos los litros del depósito, los que ya tiene actualmente, ¿vale? Y aquí, pues, podemos llenar el depósito de dos formas. Una, o decimos que los litros del depósito son los litros del depósito más los litros reales a cargar, o dos, pues directamente, y no tenemos que hacer suma, le ponemos la capacidad del depósito y hacemos menos operaciones. Finalmente devolvemos los litros reales. Y esta sería la clase depósito. Daos cuenta que he creado su Javadoc para que quede perfectamente documentado. Y la clase coche se queda pues bastante sencilla, ¿vale? Pasamos a la clase surtidor. La clase surtidor tiene poquísimo código. Si os dais cuenta, le he dejado solo un atributo que va a ser el precio por litro. Ya sabemos que esto no va a ser lo más adecuado, pero en principio para ir puliéndola poco a poco pues necesitaba que hubiera pocos atributos, y así se va a quedar de lo más sencillo posible, ¿vale? Se va a quedar tan sencillo que no va a estar bien del todo, pero bueno. Si os dais cuenta, el constructor solo inicializa ese dato, ¿vale? Y para llenar el depósito lo que hacemos es decirle al coche que se llene el depósito. Ya sabemos que esto no es lo mejor, que el coche no debería encargarse de llenar su propio depósito, pero todavía no tenemos sensores ni nada como en la manguera de los surtidores para detectar si el depósito está lleno o no. Entonces ya lo iremos poco a poco viendo. El siguiente método, que sería surtir combustible, en este le indicamos unos litros y se llenan esos litros de combustible. Igual que antes, lo que hacemos es devolver los litros que nos devuelve el coche al cargar el combustible. Como ya sabéis, si ha cargado esos litros,
pues los devuelve completamente, y si no, devuelve solo los que ha podido cargar. Y finalmente, en surtir combustible por importe, lo que hacemos es inicialmente calcular ese precio, con ese importe, perdón, lo que calculamos es los litros que nosotros vamos a cargar en el coche. Aquí tenemos un pequeño problema. Si os dais cuenta, aquí hay un código escrito que si yo lo quito me daría un error. Este error se produce porque esto es de tipo float y este también es de tipo float. Por lo tanto, la división me da como resultado un tipo float que yo lo intento meter en un entero. Y como sabéis, pues da un error porque no son directamente convertibles, no se pueden convertir implícitamente. Entonces tengo que hacer un casting adicional. Ese casting adicional implica que yo al resultado lo convierta en entero. Pero bien, una vez que calculo esos litros, trato de llenar los litros en el combustible en el coche y me devolverá si ha podido llenar esos litros, pues los litros que ha llenado, y si no, pues los que ha podido cargar, ¿vale? Hasta el tope. Bien, vamos a pasar a la gasolinera. Y en la gasolinera veis que he creado una constante. Esta constante me va a indicar el precio por litro. ¿Por qué creo una constante? Porque aquí tendría que indicar 1.5, ¿vale? Pero luego aquí abajo también. Cuando ya empezamos a repetir dos veces una cosa, lo mejor es unificarlo para no cometer errores. Pues yo qué sé, ya se me vaya a decir, es que hay que estar muy tonto para poner aquí 1.5 y abajo 1.6. Sí, pero hay que acostumbrarse porque cuando no son dos repeticiones y son 10, es más fácil equivocarse. Entonces, creamos un surtidor, un coche y un escáner. El surtidor con ese precio por litro, el coche le decimos una capacidad de 50 y que va a tener 25 litros en el depósito. Y finalmente el escáner para poder interactuar por teclado con el usuario. Ya que vamos a indicar un pequeño menú, ¿vale? En el que vamos a solicitar si bien quiere llenar el depósito o indicarnos unos litros o decir el importe que quiere cargar, ¿vale? Leemos esos datos, ¿vale? Primero escribimos las opciones y después leemos en un entero el número que nos va a indicar el usuario. Debo decir que vamos a confiar en que el usuario ponga 1, 2, 3, porque como ponga otra cosa ya sabéis que va a fallar, pero en principio vamos a dejarlo así, hemos dicho que ya iremos afinando. Y ahora tengo que saber al final, para poder calcular el precio, los litros que se han cargado, ¿vale? Entonces vamos a crear la variable litros llenados, que vamos a indicar a 0, porque si se equivoca el usuario y pone un número distinto, pues por lo menos que el precio que nos dé que sea 0. Y vamos a comprobar en esta elección, vamos a comprobar qué opción ha elegido y a ejecutarla. Si ha elegido la opción 1, que sería llenar depósito, pues lo que hacemos es cargar en el depósito, asignar a los litros llenados los que el surtidor nos devuelva al llenar el depósito, ¿vale? Si indicamos la opción 2, lo que va a hacer es primero solicitarle al usuario cuántos litros quiere cargar, ¿vale? Los leemos mediante un entero y después va a tratar de cargar el surtidor esos litros en el coche, ¿de acuerdo? Ya sabemos que si no puede, pues nos devuelve los que ha podido cargar. Finalmente, en la opción 3, indicamos el importe, ¿vale? Para eso escribimos introduzca el importe y en un float, esta vez sí, vamos a solicitar el importe. Bueno, no es la mejor forma de utilizar float con importes porque tienen pérdida de decimales, pero bueno, ya lo iremos afinando. Una vez leído ese importe, calculamos los litros llenados diciéndole al surtidor que surta combustible con ese importe, ¿vale? Él, ya sabéis que hemos visto en la clase surtidor que se encarga de hacer los cálculos para eso, ¿vale? En cualquier caso puedo pulsar el control, poner el ratón encima de surtir combustible, darle y ver
el código en el que calcula los litros a llenar y luego los llena, ¿vale? Finalmente lo que hacemos es escribir los litros que finalmente se han llenado y el precio que el usuario debería pagar. Vamos a ejecutarlo y vamos a comprobar, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí un poquito más grande. Vamos a indicarle opción 1, llenar depósito, y nos dice que llena 25 litros y que el coste es de 37,5, perfecto, ¿vale? Volvemos a ejecutar, vamos a decirle en la parte 2, le vamos a indicar los litros, vamos a decirle que echemos 5 litros, ¿vale? Dice que surte 5 y que tenemos que pagar eso. Volvemos a intentarlo, vamos a llenar más litros, vamos a poner 20 litros, ¿vale? Y como veis, me dice que surte 20 y que pagamos 30. Y ahora vamos a pasarnos, vamos a indicarle 30 litros, porque si recordáis le cabían 25, el depósito tiene 25 y le falta y le caben 50, pues si nos pasamos de 25 va a decirnos que va a surtir 25 litros y que tenemos que pagar ese importe. Perfecto. Debo decir que si yo cogiera y le dijera a indicar litros, le pongo por ejemplo menos 5 litros, pues no va a funcionar bien. Pero bueno, ya hemos dicho que estamos haciendo una prueba muy sencilla. Más adelante la pondremos que controle todas estas cosas. Venga, vamos a cargar 20 euros. Vemos que lo hace bien. Ahora vamos a tratar de cargar 21 euros. Vale, justo. Vamos a tratar de cargar ahora 22 para ir comprobando distintas cantidades. Y parece que lo hace bien, aunque siempre se queda por debajo si no puede cargar los litros completos, pero lo hace bien, ¿vale? Entonces pues ya estaría nuestro programa en el que simulamos como un surtidor puede llenar gasolina a un coche y indicarnos el precio del combustible que ha cargado, ¿de acuerdo? Venga, en posteriores vídeos vamos a ir añadiendo funcionalidades y mejorando el código. Nos vemos.